¿Por qué a veces, haciendo la ceto, la orina tiene un olor fuerte, como a amoníaco? También he observado que si después de entrenar hago una pequeña recarga con tortitas de arroz, a las horas la orina suele oler fuerte. El olor a amoníaco es básicamente debido a un alto catabolismo muscular, 2, alta ingesta de proteínas. Entonces, vas a tener muchísimo más componentes derivados de los grupos aminos, que son los grupos en H2, en este caso el amoníaco, en sudor, en orina. Ya está. Esto es un signo de que, uno, o te estás pasando con la proteína, o dos, te estás pasando con el entreno y estás catabolizando por un tubo. Esto no que te esté diciendo de entrenar menos, pero esto lo puedes ver en tu analítica con los niveles de ALT, AST y creatinina. Si las tres cosas están por encima del rango superior, probablemente estés sobreentrenada. Y si a todo esto añades en la analítica niveles de urea altos, pues entonces definitivamente tienes que bajar la dosis de entrenamiento, porque estás ahora mismo más catabolizando que otra cosa. Entonces, te recomendaría disminuir la cantidad de proteínas que estás tomando, ver si sigue oliendo tu orina como a amoníaco y básicamente observar. Si sigue oliendo igual, estás probablemente ahora en un proceso de hipercatabolismo muscular o por faltar de calorías o por excederte en el entrenamiento o por abusar de entrenamiento en ayunas con falta de carbohidratos en tu alimentación. El hecho de que tu orina huela fuerte después de tomar tortitas de arroz me pasa a mí también. Cuando no estás acostumbrado a tomar este tipo de carbohidratos y estás haciendo dieta cetogénica, el olor que va a dar el arroz o las tortitas a la orina es muy peculiar y supongo que no estoy detrás de la pantalla para verlo y olerlo, que se parecerá mucho al que pues suelo oler cuando me paso, entre comillas, con tortitas de arroz, es decir, unas 6, 7 tortitas de arroz. Es algo muy peculiar, un olor muy peculiar y es totalmente normal, pero el olor a amoníaco ya te he dado las posibles razones. Que sepas que, uno, los espárragos dan un olor muy característico a la orina, pero supongo que esto ya lo sabes. Si entrenas, y sé que entrenas, porque viendo tu foto en el grupo en Telegram y viendo tu físico, sé que entrenas mucho y que hay mucha posibilidad de que te estés pasando con el entreno. Los espárragos suelen dar un olor muy peculiar a la orina, que es básicamente debido a la asparagina. Y número dos, que sepas que suplementos, como por ejemplo es el R-Ala, da también un olor muy peculiar a la orina. Si tomas R-Ala, entonces no es un olor a amoníaco, es básicamente un olor derivado del azufre y el R-Ala te va a dar un olor a la orina, vamos, básicamente que lo tomas y a la media hora sabes que estás meando derivados metabólicos del R-Ala. ¿Bien? Si te encuentras bien, que tu analítica está bien y que hueles un poco a amoníaco, tranquila, esto es básicamente un exceso de catabolismo de tejido muscular que, dicho así, suena a mal porque estás perdiendo masa muscular, pero que sepas que todos estos derivados proteicos no solo provienen de tu músculo, sino también que provienen de un posible exceso de proteína.